Cordial saludo. A continuación, les daremos a conocer la importancia del aprendizaje y sus bases biológicas. Nuestro grupo de maestrantes está conformado por Natalia Andrea Londoño, Samuel Fuentes y quien les habla, Diana Marcela León. Les expondremos cómo a lo largo de la historia muchas teorías y modelos han intentado explicar los procesos de aprendizaje en las personas, desde los aspectos biológicos, ambientales y sociales. También conoceremos cómo el desarrollo del cerebro y las funciones del sistema nervioso influyen en el aprendizaje, en los procesos de desarrollo del lenguaje y en las habilidades del ser humano. Por eso, como docentes, debemos posibilitar reflexiones pedagógicas en torno al aprendizaje y los elementos que intervienen en este. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores. Esto como resultado del estudio, de la experiencia, de la instrucción, del razonamiento, de la observación, de la interacción diaria con los demás. También podemos afirmar que a partir de las condiciones del contexto, el ambiente, las características psicológicas y las biológicas del ser humano es como obtenemos el aprendizaje. El ser humano tiene la capacidad de aprender durante todo el transcurso de su vida. Eso se da gracias a la plasticidad y flexibilidad de nuestro cerebro, a la capacidad que tiene de adaptarse y gracias también a las conexiones que establecen entre las neuronas. Esas neuronas se comunican entre sí y esa comunicación se llama sinapsis. El cerebro es el lugar donde ocurre el aprendizaje. Se controlan los movimientos y las emociones y se procesan las diferentes informaciones que recibimos del ambiente. ¿Qué estructuras de nuestro cerebro intervienen en ese aprendizaje? Vamos a ver algunas. Tenemos que la corteza cerebral contiene toda la información de la memoria y del aprendizaje y nos ayuda con el procesamiento de la información. En el tallo cerebral tenemos nuestra atención y la percepción. En el lóbulo occipital encontramos que nos ayuda a interpretar y procesar la información visual. El lóbulo temporal nos ayuda a almacenar y procesar la información auditiva. El lóbulo frontal produce el habla, el lenguaje, regula, planea, supervisa los procesos mentales más complejos. La amígdala nos ayuda en la parte de las emociones, a interpretar esas emociones y a indicarnos si una situación es amenazante o si es una oportunidad para aprender. Claro que hay situaciones en las cuales no nos sentimos cómodos, pero también podemos aprender. El cerebro no funciona de forma aislada. Gracias a las conexiones neuronales, viaja la comunicación a través de todo nuestro cerebro y permite que aprendamos. Mientras más partes del cerebro utilicemos, mejor va a ser el aprendizaje. Bien, continuamos entonces con nuestro tema, el aprendizaje y sus bases biológicas. Y para ello se hace muy necesario que nosotros conozcamos la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Es importante entonces saber del estudio y el conocimiento del cerebro, entender acerca de sus capacidades, cómo éste se desarrolla, cómo adquiere los elementos que ayudan en el proceso de aprendizaje. Sabemos que estamos dotados de habilidades cognitivas y también de la razón, pero que también en alternancia a ello hay otras habilidades como las habilidades emocionales, sociales, físicas y espirituales, y que todas estas habilidades nos ayudan a estar en la sociedad en donde nos encontramos
y que todas estas habilidades son provenientes del más noble de los órganos del cuerpo, el cerebro. ¿Cómo transformar entonces sin conocer qué será transformado? Esa es la obligación que tiene la docencia para poder hacer un buen uso del aprendizaje. En el ejemplo 1 de cómo se da el aprendizaje en un niño, en un adolescente y en un adulto, haciendo uso de la tecnología en la vida familiar, podemos decir que estos aprenden en la realización de consultas e investigaciones, ampliando sus saberes sobre un tema o para conocer otros mundos u otras culturas. Jung nos dice que los hemisferios y los lóbulos están vinculados a este ejemplo, porque en ellos se desarrollan las funciones del aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información. Para este aspecto tenemos unas ventajas y unas desventajas. Algunas de las ventajas que encontramos es que se tiene el acceso a la información, se desarrolla un pensamiento crítico, hay un fortalecimiento de aprendizaje significativo y colaborativo. Pero también tenemos unas desventajas como lo son el padecimiento de enfermedades por el abuso de la tecnología, el aumento de brechas de desigualdad, el deterioro en las relaciones familiares, reduce la creatividad y promueve el sedentarismo. Sin duda, vivimos en una era donde las comunicaciones nos facilitan la vida, pero desafortunadamente el uso inadecuado de este cúmulo de posibilidades nos están llevando a perder nuestras familias y a romper los lazos con los seres que más amamos. Bueno, como ya vimos, el aprendizaje no tiene límite de edad, y menos cuando hablamos de un aprendizaje social. La mayor parte del aprendizaje que obtenemos se hace de forma social y muchas veces ese aprendizaje no fue intencionado. Lo hacemos en los diferentes contextos en los cuales nos relacionamos con otras personas. Un ejemplo de ello es un niño que aprende jugando con otros niños y no necesariamente de forma intencional. Ese mismo niño desarrolla el lenguaje gracias a las relaciones con su familia y con esos otros niños. Las relaciones también tienen que ver mucho con el aprendizaje y las emociones. Unas relaciones sanas con otras personas favorecen el buen desarrollo mental y psicológico, mientras que cuando hay peleas, rompimientos, divorcios, causan demasiado estrés y el estrés es una de las causas por las cuales se dificulta el aprendizaje. Entonces, ¿cómo se da el aprendizaje en un contexto educativo? Cuando hablamos de el preescolar, la primaria, la secundaria, la educación superior, la educación formal e informal. Sabemos entonces que es la escuela la que coloca los parámetros. Y esos parámetros son establecer las edades y los grados a los que deben pertenecer las personas que están en el proceso de aprendizaje. Según el grado o según la edad, pertenece a cada grado cada uno de los miembros de la escuela. Asimismo, se hace uso de los medios apropiados para que el aprendizaje pueda llegar de una manera directa a las personas que están en el proceso de transformación. Podemos encontrar una ventaja, y es que el docente establece sistemáticamente cómo va a transmitir los conocimientos a los educandos. Pero también puede haber una desventaja, y es que hay una dependencia absoluta en muchos grados, en muchos años, sobre el docente. Para concluir entonces, decimos que el cerebro humano está diseñado para no dejar de aprender jamás. Y encontramos condiciones que lo llevan a aprender. Esas condiciones son la motivación, la atención, la cantidad de estímulos que se presentan.